hay un montón de cosas que influyen a nivel social en nosotros y son como los gatilladores de nuestro hábito lingüístico, de cambiar el hábito lingüístico. Esto influye muchísimo en nuestros hijos, Sí. ¿sí? Especialmente si, por ejemplo, enseñamos que en la publicidad no hablamos español. ¿Y por qué? Sí, ¿qué hay de malo con el español? Ah, entonces ya para mí está claro que el español no es una lengua que debo hablar fuera de casa. Pero entonces es un gran desafío. Viviendo en Alemania, no comunicarse en alemán con otras personas cuando él está presente o No, o totalmente, o sea, en luego. alemán 100% nos vamos a comunicar con esas personas, ¿sí? Ajá. Llegó la suegra, vamos donde amigos, hablamos con niñitos, todo en alemán. El asunto está en cómo me comunico yo con mi hijo o hija. Frente a esas otras personas. Exactamente, porque por ejemplo, yo tengo familias, y se los digo, todo lo que les estoy diciendo es porque tengo esa experiencia con tantas familias que llegan a mí y me dicen, es que siempre he hablado español. Y entonces nos ponemos a investigar, ¿y por qué no está hablando español ese niño? Bueno, es que cuando llega mi suegra, yo sí, siempre en la casa de mis suegros o si ellos llegan, yo tengo que hablar en alemán Ah, pero hablar alemán con ellos. con el chiquito. Eso, esa es la diferencia. Esa es la. Exactamente. Ok. Sí, sí, sí. Entonces ellos se tienen que referir en alemán a las personas que hablan alemán, pero en español siempre a los niños. Exacto. Ok. Sí, sí, Ya. exacto. Sí. Porque eso es exactamente lo que hace el desbalance de input tan grande. Ujú. Si yo soy la única fuente de input para ese niñito y yo cambio con mi hijo en cada momento de lengua, y muchas mamás o papás les pasa que cuando está la pareja alemana, cambian al alemán porque, bueno, no va a entender lo que yo le digo en español. Y yo entiendo, son dinámicas difíciles a nivel Ujú. de familia, en el corre-corre del día a día, em, en los momentos de familia a la mesa o así. Se pueden escoger diferentes lenguas, claro, pero si nosotros, imagínate, todo el tiempo que está papá con nosotros, yo voy a hablar con mis hijos en alemán, el input es muy reducido en español. Entonces, ahí es donde la lengua se ve más vulnerable, ¿sí? Ya. La falta de constancia. Ujú. Sí, sí, sí. Y eso es muy difícil porque esa precisamente es la que me pasa a mí. Estoy en un contexto donde a veces todo es en alemán, estamos con los suegros y Ujú. al final termino hablando con él en alemán. O una mezcla Ujú. muy, muy extraña, así de, komm, tenemos que irnos, es ein bisschen spät, vámonos ya. O sea, todos ahí mezclados, Sí. guiándome por cuál palabra es más corta, casi, casi, ¿no? Ajá. Ujú. Y otra cosa, no es que demonicemos el mezclar las lenguas o el usar el alemán. O sea, el alemán es parte de nosotros, es de nuestra vida, es parte de nuestro cerebro también bilingüe. El asunto está, ¿qué tan constante me quedo yo con mi hijo o mi hija para que de verdad tenga el suficiente input para llegar a hablar esa lengua? Esta es una de las primeras cosas, la constancia o digamos la falta de constancia. Y la otra cosa son la falta de estrategias para saber cómo me comunico en el caso de que mi hijo llegue a mí a hablar en alemán, que lo van a hacer, es así, vienen del kinder, les pasó algo, ay, voy a contarle a mami en alemán. ¿Cómo hago yo para redireccionar a mi hijo y llevarlo a la otra lengua? Ahí el padre de familia necesita tener estrategias de comunicación que sepan cómo hacerlo de manera gentil, sin censurar el alemán y priorizando la conexión entre ellos. Sí, entonces eso también es importante. Por eso aprender del bilingüismo y del multilingüismo como padres de familia es muy, muy importante, ¿sí? Mm. Háblame del miedo de tener una crianza bilingüe. Dos miedos. El más grande, por un lado, es no quiero que pierdan mi lengua, o sea, no quiero que, por ejemplo, en nuestro caso, que pierdan el español viviendo aquí en Alemania. Y el otro miedo es, y es que si hablo en español en mi casa, no va a aprender alemán
lo suficientemente bien y me lo van a estigmatizar en la escuela y va tal vez a tener problemas con la lectura o la lectoescritura, etcétera. Esos son 2 miedos grandes. Y el otro que puede ser en familias multilingües es, se va a confundir porque tenemos muchas lenguas en casa, ¿sí? Mm. 3, 4 lenguas, si ponemos la lengua muchas veces de la pareja, la mayoría de veces es el inglés. Esos son como de los miedos más grandes. Y en mamás con bebés, yo creo que es eso, de que hable más tarde porque es bilingüe o multilingüe, pero eso ya lo dejamos claro, ¿verdad? Sí, Ujú. sí, sí. En el caso de mi hijo, él empezó a hablar súper temprano, entonces ahí nos dimos cuenta de que eso era un mito, porque todos nos decían, o sea, más que nada mis suegros, pero se va a confundir o va a empezar a hablar bien tarde, y a los 2 años ya hablaba súper fluido.